Sí, bueno. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Bien, gloria a Dios. De lo más importante en nuestra relación con Dios y en nuestra vida personal es el platicar, la comunión y el estar con Él. La oración es la forma de estar con Él y tomar esa dirección que necesitamos. En la oración es moverse en un mundo diferente, es moverse en el mundo espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de tomar en cuenta qué es lo que sucede en ese mundo espiritual. Como estamos en un plano natural, a veces permitimos que la carne o nuestro cuerpo o nuestra vista determine las condiciones que estamos viviendo. Y esas condiciones las trasladamos al mundo espiritual. Este tema va a traer mucha bendición a tu vida, mucha bendición a tu vida, si lo llevas a cabo y lo tomas en cuenta para que se fortalezca tu espíritu. La palabra de Dios nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, fíjense, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes es lo que no se ve, quiere decir que es más real lo que no se ve que lo que se ve. Lo que tú ves es a veces irreal, pero en el mundo espiritual se vuelve o se volca en real. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Muchos de nosotros nos movemos en el mundo natural o en el mundo espiritual. Si dice la palabra de Dios que el mundo fue constituido, fíjense, constituido por la fe, por la palabra de Dios. Cuando Dios creó al mundo, el mundo no existía. El mundo no existía. Y cuando Dios dijo: hágase el mundo, o la luz, empezó a existir. O sea, no se veía porque no existía. Y de repente Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo, existió. ¿Sí? Nosotros en lo natural existimos. Fíjense, existimos y es lo que vemos. Y como vemos, muchos de nosotros nos movemos. Así como tú ves, te mueves. Así como sientes, te mueves. Así como oyes, te mueves. Pero la fe es más allá de lo que tu naturaleza personal humana la tienes que sujetar. Sujetar a lo espiritual. Acompáñenme, por favor, en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12 y 13. El libro
libro de Josué 10, capítulo 12 y 13. Por favor. Ya ven que hemos estado estudiando el libro de Josué. Y este libro es de una bendición impresionante, así como toda la Biblia. Pero es muy que a través de ella Dios revela grandes bendiciones. Dice la palabra de Dios: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Agalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Esto es algo sorprendente a la luz de la Biblia, porque científicamente hoy los científicos han determinado que dentro del tiempo que está viviendo nosotros, les está haciendo falta un día y no saben en dónde está ese día porque son científicos, ¿verdad? Y lamentablemente siempre buscan en otros lados, en otras fuentes, y nunca buscan en la Biblia. Y aquí la Biblia nos revela que Josué, fíjense, se movió en lo que no veía. ¿Quién iba a pensar que el sol se tenía que detener a la petición de Josué, ¿verdad? ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién? Pues si ahorita lo queremos hacer y demás, pues dirías: este está loco, ¿no? ¿Cómo va a ser que se detenga el sol y la luna? Pero cuando tú vas a las Escrituras, empiezas a creer, ¿verdad? Que esto ya nadie lo puede hacer, porque la Escritura quedó bien clara. Pero, ¿qué es parte de esta lección? Que tenemos que aprender a vivir como Josué, porque él no se dejó llevar por sus sentimientos. ¿Entienden? Estaban en una guerra y estaban peleando, y no se dejó llevar por lo que él veía. Él se movió por fe, no por lo que veía. No se movió en el mundo físico, se movió en un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, para poderte mover, es necesario entrar en él. ¿Y cómo entras al mundo espiritual? Por medio de la oración. Ahí entras al mundo espiritual. No sé, yo sé que algunos de ustedes han llegado a ver ciertos personajes que uno ni la cree, ¿verdad? A veces dice: ay, no puede ser posible, pero lo estás viendo con tus propios ojos en la televisión, o a veces en algún evento, donde personas que utilizan poderes que tú dices: pues ¿de dónde vendrán, verdad? Pues sí, muchas veces sabemos de dónde vienen. Poderes que hacen desaparecer una cosa y aparecen otra. Hoy ya el mundo espiritual se mueve tanto obviamente el enemigo como Dios, ¿verdad? Pero es más visible hoy lo que hace el enemigo. Hoy no sé si hayan visto algunos personajes que caminan en el aire y van en el aire, se mueven y se desplazan en el aire. Tú dices: ¿y eso cómo es? Eso es imposible ante la ley de la física, ¿no? Es imposible. Y de repente tienen un frasco y meten el celular al frasco, y tú dices: ¿y eso cómo lo hicieron? Y es más fácil que eso lo crea la gente que lo que Dios hace. Eso lo cree más la gente que lo que Dios puede hacer. Y para eso hay millones de seguidores de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque las personas se mueven por lo que están viendo, se sorprenden.
Y quien está haciendo eso, obviamente, ya sabe que va a llevar la atención. Y él sí se mueve en lo sobrenatural, en lo espiritual. Pero vayamos a algo interesante para que entremos al mundo espiritual. Algo que quizás tú lo haces y yo lo hago, pero no lo hacemos precisamente posible de entrar a ese mundo espiritual porque nos hace falta la fe para poder entrar a ese mundo espiritual. ¿Qué es para ti la oración? La oración es acercarnos a Dios de una forma de platicar, una forma de conversar, una forma de expresarle lo que yo tengo en mi corazón y de lo que hay en mí, para que Él se dé cuenta, porque antes de que yo diga las cosas, Él ya sabe lo que yo tengo. Pero yo no sé, fíjense, ese es uno de los puntos más difíciles. Yo no sé lo que Él sabe. Tú sabes que Él ya sabe, juego de palabras, que lo que tú tienes, Él ya lo sabe. Pero tú no sabes si realmente ya te escuchó. ¿Por qué? Porque no lo creemos. No lo creemos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. La oración es expresar con palabras lo que sentimos. Lo que sentimos no se ve. Es un reflejo hasta que lo manifiestas. Lo que sentimos no se ve. Es un reflejo hasta que lo manifiestas. Lo trasladas a lo físico. ¿Sí? Cuando yo traslado a lo físico lo que no veo, se manifiesta lo sobrenatural. La oración, al entrar tú a ella, a ese lugar especial de lo sobrenatural, es algo impresionante que se representa dentro de la oración como un incienso. Ustedes en algún momento, algunos le hicieron a los muertos, o bueno, a otras, o a uno mismo, ¿no? Ponía sus inciensos y ven cómo sube el mito, ¿no? Y hay inciensos de aromas. Bueno, miren qué es lo que dice la Biblia. Apocalipsis 5:8. De Apocalipsis dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos, ¿verdad? No, fíjense, aquí quiero aclarar 3 cosas. Dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿En dónde están esos seres vivientes y en dónde están esos ancianos? Y muchos diríamos en el cielo, ¿verdad? Y tú volteas allá y no los veo. Porque tú quieres ver. Ellos están en un mundo donde no se ve, están en lo espiritual. Y ese mundo que no se ve, te lo revela por medio de la palabra, para que tú veas sin ver. Dichoso el que sin ver creyó. Y fíjense qué interesante, porque aquí se va a empezar a abrir puertas espirituales, para bien y para mal. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando nuestras oraciones suben, dice, sube como un incienso, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijimos? El incienso lo prendes y sube, ¿sí o no? Pero no suben de todos. Las oraciones no todas suben.
No suben de todos. Y no todas las oraciones llegan hasta arriba. Muchas se quedan. Y tú dices, ¿por qué? Porque al final dice que son las oraciones de los apartados. ¿Ya me entendieron? De los apartados. De los que están con el Señor. Esas oraciones son las que llegan. Las demás no llegan. Se quedan ahí. ¿Qué tiene que haber santidad? Santidad para que puedan llegar esas oraciones y puedan ser un incienso. Si yo hice algo indebido, pecado o lo que haya sido, aunque yo ore, por más que quiera, hagan de cuenta que en el techo no pasa. No pasa. La oración no pasa. Dicen que las oraciones de los santos. Dice en Éxodo capítulo 30, versículos 34 y 35. Voy un poco rápido, disculpen que no los espere tantito, porque quiero terminar el tema hoy, porque la semana que entra es un tema muy particular también de lo mismo. Y quiero que se termine hoy para no alargarnos mucho. Dice 34, 35 de Éxodo. Dice además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estaque y uñas aromáticas, y galvano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ellos el incienso. Fíjense que tenía una forma especial de hacer el incienso. ¿Y qué tipo o sea, Dios le dijo qué tipo de plantas aromáticas y todo lo que tenía que hacer? No lo puede hacer quien sea en el Antiguo Testamento, no lo podía hacer cualquier persona, lo hacían personas especiales, el incienso. Un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro, ¿y qué dice? Santo, o sea, apartado. Eso era un incienso, el cual se tenía que llevar a cabo como Dios lo decía. Si no se hacía así, ese incienso no servía de nada. No servía de nada. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta en Apocalipsis 5:8 que nos habló, dice que es como un incienso que sube, pero el único incienso que llega a estar ahí es el de los santos. Entonces, si no se llevaba a cabo bien ese incienso, no llegaba. ¿Por qué? Porque dice en el versículo de ahí mismo de Éxodo, pero en el 37 dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. El incienso es algo que nosotros tenemos que tomar como sagrado. Que en este caso, ¿cuál es el incienso? ¿Se acuerdan? ¿Vale? Las oraciones. Lo tenemos que tomar como algo sagrado. Muchos de nosotros no lo tomamos como algo sagrado. ¿Por qué? Porque nada más oramos en la carne. Oramos en la carne, con los sentimientos. Y cuando tú oras en la carne, las oraciones son muy difíciles de que lleguen porque no están santificadas. Esto era una mezcla, fíjense, una mezcla que se tenía que hacer muy específica. Tener las medidas exactas, el peso exacto, el componente exacto. Si se mezclaba con cualquier otro ingrediente, ese perfume ya no era puro. Si tú no mezclabas esas especies con un componente extraño o diferente, ya no era puro, ¿sí? Bueno, el afán en nuestras vidas o cualquier otra distracción lo podemos llegar a mezclar con nuestras oraciones. Hoy en esta mañana, Señor, yo oro rápido porque ya me voy, porque tengo que ir a muchos lados, y gracias, Señor, amén. Esas oraciones no llegan a Dios porque están mezcladas y deben de ser puras. Recuerden, deben de ser puras. Y como nosotros las mezclamos, entonces fíjense lo que es en Eclesiastés 10:1 dice:
Dice, las moscas muertas hacen heler y dar mal olor al perfume del perfumador o del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorado. Las moscas significan el pecado. Las moscas significan el pecado. Si nosotros ofrecemos incienso cuando hay pecado no confesado, entonces eso significa que ofrecemos un incienso impuro. Un incienso impuro. Y al haber incienso impuro, no va a llegar ese incienso, porque recuerden que solamente las oraciones o el perfume aromático llega, el único perfume que llega es el de los santos, el de los que son apartados, ¿verdad? Recuerden que no haremos, dice, lo decía, otro tipo de composiciones. No debemos hacer otro tipo de composiciones, sino puro. O sea, debe de ser una oración pura que salga de tu corazón. Porque si tratamos de ofrecer un incienso que no es, esa mezcla no tiene valor para Dios. No tiene valor para Dios. Y recuerden que para que tú ores y puedas entrar a ese mundo espiritual, tienes que entrar en una forma santa. Ahí les va, por eso les digo, santa en oración. Si yo entro en pecado a la oración, puedo entrar también al mundo espiritual, pero del enemigo. Y puedo ser engañado aún en la oración. Si yo no estoy dentro del mundo espiritual santificado, puedo en algún momento permitirle al enemigo abrir las puertas, y el enemigo puede utilizar, cuando tú entras a lo espiritual o a lo sobrenatural, él puede entrar también, porque él se mueve también ahí, y hacer lo que muchos de nosotros luego decimos: es que mis oraciones no son contestadas, al contrario, me siento así, me siento asado y no puedo orar. Cuando les doy una clave, y esto es importantísimo, muy importantísimo, quizás no los había mencionado mucho esto, pero estas claves son importantes. Cuando oramos, nosotros, antes de que salga de nuestra boca lo que vas a hablar con Dios o orar con Dios, Dios ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros? Que en la oración nos vaciemos. Porque si tú quieres sentirlo de esa forma, hay veces que nuestra oración es como una queja, a veces como un sentimiento de tristeza, a veces como un sentimiento de dolor, un sentimiento de angustia. A veces nuestras oraciones pueden ser una forma de decirle al Señor: ya no puedo, ya no aguanto. Y es cuando tú te vacías en la oración. Y ese vaciarse, y nos empezamos a dejar llevar por Dios. Y cuando tú te empiezas a vaciar, haz de cuenta, ya entras en el mundo espiritual y empiezas a adorar a Dios, porque el vacío que tú tienes tiene que ser llenado. Si yo me vacié en la oración de todo: perdóname, Señor, perdono, ayúdame, Señor, ya me vacié, ya no traigo nada en mi corazón. Y dice que ante la presencia de Dios, dice, todo tiembla. Y la palabra misma nos dice que vayamos al trono de gracia. ¿A
a pedir en el oportuno socorro, pedirle a Dios que nos perdone. Cuando nosotros nos vaciamos y fuimos perdonados por Dios, en ese momento, como estoy en el mundo espiritual, si yo no sé moverme bien en la oración y en el mundo espiritual, cuidado, porque si yo tengo todavía algo, entonces puede venir algo a mi mente, mi corazón, y puede cambiar las cosas. Por eso, en cuanto yo me vacío, lo más importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en ese momento Dios te empieza a llenar, porque empieza el agradecimiento. Empieza a decirle gracias, Dios, porque todas mis cargas te las he entregado. Gracias, Dios, porque hoy me siento libre de toda ofensa, de toda malicia. Gracias, Dios, por el sacrificio de Jesús, porque a través de su sangre hoy soy limpio, porque por su sangre fuimos lavados. Y cuando tú ya terminaste de vaciarte y la adoración empieza a entrar, empiezas a moverte en lo sobrenatural, en lo espiritual. ¿Cómo lo sabemos esto, verdad? Dice en Mateo capítulo 26, versículo 40-41. 26, 40, 41 versículos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Fíjense, los halló durmiendo a sus discípulos. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. Fíjense, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil, es débil. Cuando tú tienes la fuerza en el espíritu, fíjense, cuando tú tienes la fuerza del espíritu, sujetas la carne. Cuando estás débil en el espíritu, la carne mueve a tu espíritu. Cuando tú estás fuerte en el espíritu, tú dices: ya no miento, ya no engaño, ya no digo groserías, porque estás sujetando de tu espíritu a la carne. Pero como eres débil o somos débiles en la carne, todavía hacemos lo que la carne dice. Y como estamos en la carne, nos movemos en lo natural. Y al estar en la carne, lo que yo veo es lo que yo empiezo a creer. Y como yo lo creo, eso es lo que empieza en mi mente a hacer que supuestamente crea lo que no debería de haber creído, porque todo fue constituido por el poder y la palabra de Dios. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Qué interesante, porque los halló dormidos, ¿verdad? Quiere decir que les ganó un poquito la carne, el cansancio. ¿Por qué se cansaron los discípulos? Sí está de acuerdo que el cuerpo tiene que descansar, pero si se fijan aquí, Dios les estaba diciendo que oraran. Estaban en el plan espiritual y estaban débiles en el plan espiritual. Y les decía: no pudieron orar conmigo una hora. Una hora, fíjense, para Jesús una hora pues era muy poquito, ¿no? Para nosotros 5 minutos ya es mucho, en algunos casos. Otros, pues ya 10 minutos dicen: no, pues ya no sé ni qué decir, porque oramos en la carne. Al principio iniciamos nuestra oración en la carne.
Así es normalmente y eso es natural, porque estamos en lo natural, iniciamos el proceso de oración en la carne. Pero ya llega un momento en que tú empiezas a vaciarte y el Espíritu es el mismo que habla y empiezas a orar de diferente forma. Y entonces empiezas a sentirte diferente y empiezas a entrar a lo sobrenatural. Y es ahí donde tú ya empiezas a sentir las cosas diferente y ese sentir diferente lo empiezas a creer. Porque ya no es lo que tú estás viendo, sino lo que estás sintiendo y creyendo. Y en este caso más, creyendo. No pudieron orar una hora y esa hora pues se durmieron. Y Jesús hace énfasis en algo interesante. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? Que sujetaron más su espíritu a la carne que la carne sujetada al espíritu. Yo cuando quiero orar, sujeto a la carne. A ver, no me voy a dormir. A ver, me detengo y no voy a seguir trabajando hasta que ore. Sujeto a la carne. Y cuando tú sujetas la carne, estás agradándole a Dios. Y cuando empieza ese mover, entonces ese mundo espiritual se empieza a ver, se empieza a aclarar, se empieza a percibir, empiezas a discernir, empiezas a darte cuenta de cómo se están moviendo las cosas. Cuando vemos en el pasaje que leímos de Josué, si se acuerdan, en el capítulo 10, en el versículo 14 hace un paréntesis muy importante. Acompáñenme en el versículo 14 de ese libro de Josué 10. Dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová, ¿qué dice? Peleaba por Israel. Aquí está la clave. Normalmente tú quieres y yo quiero pelear con mi carne en la oración. Y no te das cuenta que cuando entras en lo natural en lo espiritual y tú ya te vaciaste y el incienso empieza a subir, entonces hay algo interesante. Que cuando ya percibiste que tú ya no tienes nada en tu corazón y que estás libre de toda atadura, de toda ligadura, de todo pecado y que Dios ya te está aceptando tus oraciones, entonces aquí hay algo que Dios nos va a mostrar. Dice, entonces es cuando Dios peleó por Israel. ¿Por qué? Porque Josué sujetó su carne, o lo que veía, sujetó al Espíritu. Y estamos hablando del Espíritu de Dios. Se sujetó. Cuando se sujetó, entonces hay dos claves. Cuando tú te sujetas a Dios, una, ya no permites que tu carne avance, que tu carne desee, que tu carne haga lo que quiera cuando te sujetas a Dios. Y la otra es que le permites a Dios ya hacer su voluntad en tu vida. Ese es el mundo espiritual. Ese es el mundo espiritual. Moverse en ese mundo es moverse con Dios. Movernos en el mundo plano físico es movernos en la carne, o en algunos casos moverse en lo sobrenatural también, pero por medio de Satanás. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 3, voy a leer un relato de Pedro impresionante. 12:3 de Hechos, y dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro,
Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Fíjense. Pero la iglesia, sin cesar, hacía oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Fíjense, no estaba orando, estaba durmiendo, Pero aquí el poder de la iglesia, el poder de sus compañeros, de sus amigos, dice que lo despertó, Miren, Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, para asegurarse que no se fuera, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, todavía encerrado, y 2 guardias afuera. 2 amarrados con Pedro, sujetado con cadenas, dentro de la cárcel. Todavía estaba Pedro encerrado en la cárcel y 2 guardias todavía. Está interesante eso. Y era aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, fíjense, no a los guardias ni siquiera se enteraron, porque los guardias no estaban en lo sobrenatural, en lo espiritual. Y miren lo que dice: y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Recuerden que el manto es una representación en este caso, de la vestimenta. Y las vestimentas tienen una representación muy importante para nosotros. Por ejemplo, el manto blanco es la pureza. Entonces, imagínense cómo le dijeron: cíñete. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Él estaba todavía confundido. No sabía que era verdad lo que estaba haciendo el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Los ángeles vinieron de lo sobrenatural, de lo que no se ve, vinieron a lo natural. A lo natural le quitaron las cadenas, porque dice la escritura que estaban amarrados con cadenas. Le quitaron las cadenas. Las cadenas se liberaron. Dice: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, la primera, acuérdense cuál era, las cadenas que estaban atadas, ¿no? Y la segunda guardia, las que estaban afuera, ¿no? Dice: llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ya estaban fuera de la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Algo impresionante, sobrenatural aquí. Se abrió por sí misma. Tú lo escuchas y lo escuchas como un relato, es un cuento de hadas. ¿Cómo puede ser posible? Las puertas de hierro eran enormes. Recuerden que eran enormes las puertas, porque llegaba el ejército contrario y venían y si eran de madera, las quemaban. Y hay unas que eran de hierro forjado y pues tenían una anchura a veces de 1 metro de ancho. Imagínense el peso que tenía eso para que se abriera. Dice: se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, ya lo dejó a salvo y se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo así, dijo: ahora entiendo. Eso, digo, me río yo porque, bueno, ahorita les explico algo que a mí en particular me pasa. Verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. He aquí donde se dan cuenta que cuando oramos nos movemos en el mundo espiritual.
Y cuando las oraciones llegan en el incienso que Dios está recogiendo y que es agradable ese aroma a Él, pasa lo que pasa. En el caso de Pedro, dice que Dios lo liberó. ¿De qué lo liberó? De las ataduras. Porque estos tienen representación, eso sí no se los voy a comentar. Las cadenas tienen una representación, y más cuando te atan de las manos. Es una representación. Y cuando estás en la cárcel, estás preso, ¿verdad? Hay alguien que luego estamos presos y no sabemos, porque dice que estaba dormido. Muchas veces no sabemos que estamos presos porque estamos dormidos. Hasta que llega alguien y está hablando por ti y dice: despierta, Dios te va a liberar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo me va a liberar? Tú ves los problemas, ves las angustias, ves las tristezas, ves todo lo que hay y dices: no entiendo cómo me va a liberar. Confía en el Señor y Él hará. Para ti puede ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y la oración de un justo puede mucho. Y aquí se unieron muchos justos en la iglesia. Y la iglesia, por medio de lo sobrenatural, cuando entraron, abrieron la cárcel, rompieron las cadenas y fue liberado Pedro. Recuerden que uno de los ingredientes principales para abrir esas cadenas, esa puerta, para abrir todo ello y que a veces los ángeles puedan venir a tu vida, dice en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe no van a llegar las oraciones, porque no le agradamos a Dios. No le agradamos a Dios. Y la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y la fe tiene algo importante también que nosotros tenemos que contemplar. Sin obediencia no hay bendición. Si yo no obedezco a Dios, aunque más fe tenga, quiere decir que estoy negando la fe. Si yo no obedezco, esa fe estoy negando a Dios. Y sin fe es imposible agradarle. Por eso no se cumplen muchas de mis oraciones. Decir que yo quiero buscar a Dios, pero el afán de mi vida o de mi vida impide, o el deseo de la carne, o la tristeza de mi corazón, o la falta de perdón, o todo lo que yo traiga, van a impedir que pueda moverme en lo espiritual. Me estoy moviendo en lo natural, en lo carnal, en lo que siento, pero no en lo sobrenatural. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Fíjense, tus peticiones deben de ser delante de Dios conocidas en oración, ruegos, con acción de gracias. Ahí hay un punto que divide el siguiente versículo. ¿Sí se fijan? Es interesante porque ese punto divide. ¿Por qué divide? Porque si tú no llevas a cabo lo primero, entonces dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo demás no va a suceder.
Y la paz de Dios no va a suceder. Que sobrepasa todo entendimiento no va a suceder. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús no va a suceder. Porque primero tienes que llevar a cabo lo primero. Y dice, por nada estéis afanosos. Y la palabra afán es preocupado, distraído, ansioso, inseguro. Esa es la palabra afán. Inseguro, ansioso. ¿Y qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿Y si no tengo? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y esto? ¿Y aquello? Y si tú estás ansioso, entonces no va a haber la paz que sobrepasa todo entendimiento. El que vayamos con Él y le digamos nuestras inquietudes en oración, entras a lo espiritual, te vacías, en ese vacío adoras a Dios, le agradeces a Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento te va a empezar a invadir. Cuando te invade, piensas mejor, tus latidos de tu corazón se relajan, tu sistema circulatorio empieza a tranquilizarse, las enfermedades empiezan a ir, todo lo que la paz hace, por eso se llama paz, es en lo sobrenatural, en lo espiritual. ¿Y qué llega a suceder? Que cuando tú ya no estás ansioso, ya te vaciaste de todo lo que fuiste delante de Dios y se lo pusiste, entonces el mismo Espíritu de Dios es el que empieza a actuar con el poder de su palabra en tu vida. ¿Cómo actúa el poder de su palabra? Por fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo ya no estoy ansioso, ¿verdad? Yo declaro, Señor, por tus llagas fui curado. ¿Y qué crees que hace Dios? Pues, lo que te prometió, curarte. Pero como estoy ansioso, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? Me siento malo, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No va a llegar tu sanidad en muchas ocasiones. Este ingrediente principal que es la fe, la tienes que aprender a hacer con ruegos y súplicas y con acción de gracias. Hay procesos para la oración, no nada más se ora por orar. Hay procesos, hay formas de orar, Dios te las pone en tu corazón. Hay métodos a veces para la oración. El mismo Padre Nuestro es una oración que nos enseña cómo debemos de orar. Nos dice que tenemos que empezar glorificando al Padre, exaltándolo, ¿verdad? Y esos métodos nos van haciendo ver a nosotros cómo estamos orando. Y esa oración tiene que llegar en un momento donde nosotros ya vaciamos todo. Esa oración de fe tiene que llegar a abrir las puertas. ¿Para qué? Para que la misma palabra haga efecto en tu vida. Dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe, fíjense, ahí está la clave. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está la clave. Que no estemos en el corazón. Esa palabra turbar quiere decir mover. Que está ansioso mi corazón, que está inseguro. Esa palabra. Y esa palabra, cuando yo estoy inseguro en mis oraciones, la estoy haciendo en la carne. Que debe de ser así, porque no podemos empezar de otra forma, en la carne. Pero conforme tú vas orando, tiene que irse relajando. La ansiedad se quita, la inseguridad se quita, el temor se quita.
todo se va quitando. Y cuando llega el momento, tú lo único que haces es agradecerle a Dios. Después de eso, ya empieza Dios a obrar de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. No a la nuestra. Y recuerden que su voluntad es perfecta y agradable. Así es que si tú quieres empezar a mover en lo espiritual para que las cosas cambien y sucedan, tienes que llevar a cabo estas claves que te acabo de dar. Claves que son seguras dentro de la palabra de Dios. Tu oración debe llegar como un incienso agradable a Dios. No con moscas, ¿verdad? Como dice la Escritura, con moscas muertas, o sea, con pecados, sino debe de llegar limpia, pura, porque esa es la oración de los santos. Inclinemos nuestro rostro para terminar orando. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos permita ser guiados por tu Santo Espíritu y no por nuestros ojos. Te pido que Satanás no gane ventaja en nuestras vidas fácilmente, porque luego somos engañados. Te buscaremos en madrugada en oración, Señor, en los momentos difíciles y críticos. Estaremos conduciéndonos en ese mundo espiritual que es donde tú te mueves, por medio de la fe. La fe, Señor, es la seguridad que ya estamos nosotros actuando y que somos parte de ese mundo contigo. Que nuestra oración, Señor, sea agradable a ti. Ese incienso que llega a olor grato, como un perfume. Tú nos diste, Padre, las claves en el Antiguo Testamento, que no se mezclaran, Señor, ninguna especie. Así, Señor, enséñanos a no mezclar el pecado con la oración. Enséñanos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, tu nombre es exaltado y glorificado. Tu nombre se ha levantado por los siglos, Señor. Perdona mis ofensas, Padre, porque he pecado delante de ti. Perdona todas y cada una de ellas antes de que yo hable tus labios en mi corazón. Postro mi ser delante de ti para vaciar mi corazón de la ansiedad, de la inseguridad, de la tristeza, del abandono, de la falta de perdón. Vacío mi corazón, Señor, porque hoy delante de ti tú ves todas las cosas que hay en él. Mi corazón te anhela, mi alma te anhela, pero hay veces que se interpone mi carne. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad, Padre. Yo quiero exaltarte en espíritu y en verdad. Me humillo delante de ti, reconociendo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Santificado sea tu nombre, Dios. Glorificamos y exaltamos tu nombre. Levantamos tu nombre en todo momento. Gracias por todo lo que tú nos das. Venga, Señor, a nosotros tu reino, que no se ve, pero hoy lo estamos viendo en el poder de tu gracia y de tu favor. Gracias, Señor, porque te estás moviendo de una forma impresionante. Tú eres el que peleas mi batalla, tú eres el que peleas la guerra por mi vida, y tú nunca has perdido ninguna batalla, Señor. Gracias por permitirnos estar en este mundo natural, pero vivimos en el mundo espiritual, porque no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Gracias, bendito Dios, por habernos permitido estar en este momento platicando contigo
Y gracias porque escuchaste nuestras oraciones. Que esas oraciones sean gratas como un olor fragante a ti, Señor. Que ese incienso suba ante tu presencia y que ese aroma sea verdadero, honesto y sincero. Gracias, bendito Dios. Abre las cárceles, quita las cadenas que hoy atan a muchos que estamos aquí presentes. Rómpelas, Señor. Libéralas. Así como tu iglesia oró, así oramos nosotros. En el nombre de Jesús, rompemos toda cadena, toda atadura de todos aquellos que están encarcelados, de todos aquellos que estamos atados. Gracias, bendito Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo.